Así, vuélveme a hacer la pregunta. No, sí, tienes razón. O sea, yo no quisiera pensar y no quisiera decir que ser corrupto es algo cultural, porque ya lo hemos escuchado anteriormente, pero creo que el problema de la corrupción es algo que la gente lo tiene muy, como si fuera algo muy natural ser corrupto, ¿no? Mira, el caso, pongamos el caso de Italia para luego venir a México. Durante décadas ese país ha visto cambios de gobierno en donde muchos de sus primeros ministros, que en promedio han durado un año y medio, han salido por problemas de corrupción. Okay. Uno lo que tiene que preguntarse es, después de tanto tiempo en donde la corrupción, el crimen organizado, por ejemplo, han estado presentes, no nada más en la parte social, en la parte política, tendremos que entender lo que también en la parte económica, hasta qué punto mucho de su actuar se ha funcionalizado a través de la economía, es decir, han tenido la necesidad de meter ese recurso económico a la actividad productiva del país. Entonces, ¿hasta qué punto todo eso forma parte ya del sistema económico? En alguna medida, a lo mejor un 1%, 2%, 5%. Claro. Después de 50 años de vivir en eso, probablemente la proporción sea mayor. Entonces sí tendríamos que preguntarnos hasta qué punto también entonces la vida de muchos mexicanos, a lo mejor sin que necesariamente nos percatemos, se ha funcionalizado a través de la corrupción, se ha funcionalizado o de lo que se deriva de la corrupción, no porque seamos corruptos, sino porque mucho, por ejemplo, de la actividad informal, que la gente sale a trabajar, tiene que operar sin permisos, opera sin concesiones, es decir, de alguna forma al lado del marco legal, del marco regulatorio. Y yo creo que eso es lo que tendríamos que buscar transformar, es decir, entender que parte de ese problema se ha enraizado en la actividad social, en la actividad económica del país, y que quitarlo requiere, más allá de combatir la corrupción, requiere una transformación social, una transformación cultural, porque el riesgo que corremos es de que haya penetrado en parte del sistema nervioso de la sociedad mexicana. Claro, pero ¿cómo hacer eso? ¿Cómo hacer que la sociedad cambie? O sea, creo que sí es algo que nos va a tomar muchos años. O sea, ¿Educación? y desgraciadamente la educación, no lo digo de manera peyorativa, pero a veces ves qué clase de maestros hay. O sea, y quiénes educan a las futuras generaciones y cómo se han quitado cosas que para mí yo creo que eran importantes, por ejemplo, cívica y ética, que a lo mejor muchos dirán, ¿por qué cívica y ética? Pues porque simplemente ahí veías un tema bien importante que son los valores. Y mucha gente ya, muchos chavos ya crecieron sin eso y yo siento que por eso ya les da igual, ¿no? Lo que pase, o sea, en la sociedad. No siento que traigan como ese chip, ¿no? De ser empáticos, de no te pases el semáforo, no hagas esto, no hagas aquello. O sea, Mira, has tocado un tema de fondo, porque la solución a esto se llama educación, educación, educación. Y no lo digo yo, sino es hace unos años cuando estuvimos viendo comparativos de políticas públicas, fuimos a Alemania, fuimos a Corea, la respuesta fue la misma, es educación, educación, educación. La cuestión con esa alternativa es que tiene una cuestión implícita, es de mediano y largo plazo. Es decir, ninguna de esas soluciones va a llegar hoy, ni va a llegar en un año, ni va a llegar en 2 años, porque necesitamos cambiar de fondo y generar todo un proceso educativo que nos permita justamente transformar la forma en la que estamos conviviendo, los patrones culturales con lo que lo estamos haciendo, nuestros patrones de conducta, poder entender que hay cosas que consideramos normales, pero que no lo son, y que en un momento dado generan distorsiones a lo que deberíamos estar realizando para podernos desarrollar. Entonces, ese cambio de paradigma, que es de fondo, solo se puede lograr con educación, pero por su naturaleza es de mediano y largo plazo. Y el segundo elemento que está implícito en ello, necesitamos un sistema educativo de calidad, es decir, que garantice efectivamente que se van a poder obtener esos resultados. Entonces, al final del día, la columna vertebral de
todo lo que permite que las sociedades desarrolladas puedan enfrentar los mismos problemas que está enfrentando México, pero con resultados diferentes, con mejores resultados, pues es en gran parte la educación y todo lo que se deriva de ella. Bueno, es todo un tema, o sea, y ¿sabes qué es lo triste? Que siendo tan importante, creo que es algo que se ha dejado de lado. Simplemente no es posible que a estas alturas existan escuelas que tienen lo mínimo, o sea, solamente un techo y un pizarrón, y los niños no tengan las condiciones para estudiar, o sea, y es ahí donde dice, imagínate cuántos impuestos se pagan en este país para que veas ese tipo de infraestructura, ese tipo de escuelas, y dices, no es posible, o sea, no lo concibo, ¿sabes? En 2013 se hizo el censo de escuelas básicas, en donde más de 2,000 escuelas, la mayoría en el sur y sureste, no tenían agua, no tenían drenaje. Es más, no estaban hechas ni siquiera para hacer escuelas. Okay. Simplemente era un terreno adaptado, con lo más precario, techos de palma, lo que la comunidad tenía, y ahí se estaban dando clases. Entonces, evidentemente, se necesita una infraestructura básica, agua, drenaje, luz eléctrica y una escuela hecha para tal objetivo en donde los niños puedan tener acceso y los jóvenes puedan tener acceso a una mejor educación, eso sin lugar a dudas. Pero también la intención, mira, en un viaje de trabajo en donde platicamos con un ex primer ministro un ministro de finanzas de Corea, él lo que nos contó su anécdota en los años 50 y 60, decía que yo iba a la escuela y le decía a la maestra, tengo hambre, y la maestra lo que le dijo fue, pues sal a tomar agua, pues lo único que hay. ¿Cuál es el resultado hoy de Corea? Partieron de una realidad de mucha pobreza, de mucha marginación, dañados por la guerra, separados, sí. Y hoy son uno de los países emergentes de mayor éxito, con algunos pendientes, pero que está avanzando muy rápido. Entonces, en ese sentido, me parece que aún en la precariedad, cuando se cuenta con el liderazgo y la dirección clara de a dónde debemos ir y se comprometen parámetros de eficacia y de calidad, los resultados pueden llegar aún partiendo de condiciones de mucha marginación. Claro, eso sí, lo acabas de decir exactamente así, el liderazgo. Creo que ese es el problema de fondo también, ¿no? Y el sentido que le des, porque al final del día una definición de liderazgo que alguna vez escuché en una universidad en Estados Unidos era que debes de empujar a salir de la zona de confort a la sociedad para justamente buscar nuevos objetivos, nuevas metas y evidentemente lograrlas. Entonces eso es de alguna forma liderazgo, pero el ejercicio de liderazgo también debe de tener implícito el ir en la dirección correcta. Es decir, hacer una crítica hacia lo que está mal es solo parte de esto. La otra parte es tener la solución correcta. El que yo afirme algo sobre que lo que se está haciendo, desde mi punto de vista, sea incorrecto, no asegura que lo que yo diga en contrasentido sea lo adecuado. Entonces, el liderazgo además debe tener la dirección correcta y la eficacia en la ejecución. Y yo creo que también subsanar algo que en nuestro país es importante. No necesitamos necesariamente líderes, necesitamos ejercicios de liderazgo, que es distinto, porque el líder en un momento dado puede ser distinto, pero si el ejercicio hacia donde tenemos que ir es el correcto, lo podrán continuar más personas. Claro, sí, eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Sentar las bases para que cuando alguien llegue pueda retomarlas y decir, ok, es por aquí, ¿no? Y por eso necesitamos agendas consensuadas, ¿no? Es decir, ponernos de acuerdo para que pueda trascender al ciclo político. De otra manera, como se ha dicho en repetidas ocasiones, cada sexenio queremos partir de cero, queremos inventar todo y 6 años no alcanzan para eso. Claro, yo creo que hay que traer siempre algo llamado proyecto de nación, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? O a lo mejor, y sí, 6 años puede que suene poco, o sea, tal vez en 6 años no te alcanza para hacer tantas cosas, pero también llegar al poder y no saber qué tienes que hacer o no conocer los problemas que ya había, ¿no? Que creo que eso es algo que vemos, es algo muy común. Es que los otros hicieron, los otros no hicieron, los otros me dejaron un cochinero, lo que sea. Y dices, bueno, sí, me queda claro que eso es verdad, pero por eso se supone que tienen que saber a qué llegan. Y déjame planteártelo así. ¿Y qué pasa si se conoce lo que quieres hacer,
pero históricamente ya no corresponde con la etapa que el mundo y el país está viviendo. Es decir, ¿qué pasa si las soluciones que se tienen eran pertinentes hace 40, 50 años, pero hoy quedaron rebasadas por la marcha de la historia? Y hoy el progreso tecnológico está poniendo a prueba a todos. Te pongo un ejemplo. Francia quería hacer, bueno, una empresa francesa quería hacer inversiones para calzado. Ajá. Y estaba entre México y otros lugares del mundo. Al final del día decidió ponerlo en Francia porque los robots, las impresoras 3D, hoy los puedes poner en cualquier lugar del mundo en donde la energía sea barata. Entonces, Ok. cuando en Francia les ofrecieron acceso a la energía de calidad y barata, ya no era necesario irse a países de bajos costos laborales. Ajá. Entonces, al final del día es también pensar y sentarse a pensar si nuestras soluciones, si lo que uno ha estado pensando es realmente lo más adecuado para el momento que vive el país, porque corremos el riesgo de haber quedado rebasados. Claro. Eso que mencionas, digo, suena muy bien que ya existan las máquinas, lo que mencionabas hace un rato de los drones. O sea, pero ¿crees que en algún momento las máquinas ya dejen de lado la mano de obra? O sea, por ejemplo, la gente que hace las cosas a mano, ¿crees que las máquinas puedan superar eso? O sea, porque también va a ser una pérdida de empleos impresionante. Por eso no debemos proteger el empleo, tenemos que proteger al ser humano. Es decir, al final del día, todas las actividades productivas en donde sea intensivo el uso de mano de obra y el trabajo sea repetitivo, eso es lo que está más expuesto a ser sustituido por un robot que hoy, con los avances de inteligencia artificial, va a poder aprender todos los movimientos, va a poder replicar todos los movimientos que hace el ser humano. Y con lo que se llama la industria 4.0, con la cantidad de sensores e información que se puede tener, se pueden programar para que efectivamente puedan replicar el trabajo humano. Entonces, no tenemos que preocuparnos por proteger el empleo, porque esa batalla está perdida. Tenemos que preocuparnos por garantizar que el ser humano encuentre, a través de la educación, del conocimiento, los nuevos nichos productivos que se van a generar. Es decir, esas máquinas van a necesitar quien las diseñe, esas máquinas van a necesitar componentes electrónicos avanzados que van a necesitar diseño. Es decir, tenemos que pensar en cómo ir avanzando en los sistemas de producción para estar preparados para generar mayor valor agregado, en donde corremos el riesgo de que nos sustituyan. Habrá otras labores en donde no ocurrirá del todo, pero evidentemente que el progreso tecnológico no se va a detener. Mira, hoy en Tailandia están sembrando con drones. Wow. Usan drones para censar la tierra, usan drones para poner las semillas, y drones para estar monitoreando cómo va. En Argentina hay proyectos en donde aparentemente el objetivo es que todas las cosechas, las máquinas que están haciendo la cosecha, ya están recolectando en tiempo real la información sobre la calidad del grano, la humedad de la tierra, y eso les permite en tiempo real ir midiendo no solamente cuánto están cosechando, sino la calidad y cómo queda la tierra para las siguientes cosechas. Entonces, al final del día, todas las áreas de la actividad productiva se van a beneficiar del progreso tecnológico. Lo que tenemos que asegurarnos es en que nuestra sociedad esté preparada para ser partícipe de ello, porque de otra manera sí va a ser desplazada. ¿Crees que la tecnología en algún momento pueda ayudar a erradicar el hambre en zonas, no sé, en lugares muy pobres? Yo creo que sí, porque al final del día uno puede observar cómo ya eso ya es una realidad. Hoy en Israel puedes encontrar que ya se siembra en el desierto, literalmente, ¿no? Wow. Podemos ver aeropuertos que se construyen en el mar. Es decir, al final del día, o pongo un ejemplo más, o sea, como países petroleros, Emiratos Árabes Unidos y otros, están apostando por el conocimiento. Todos sus recursos petroleros los están canalizando a generar universidades de líderes en inteligencia artificial, justamente para ir atendiendo las necesidades de la sociedad. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la posibilidad existe, pero evidentemente pues esto también depende de los liderazgos
que sepan cómo utilizarlo y que sepan llevar a sus países, reitero, a su sociedad, hacia esa época del conocimiento para que puedan proponer respuestas a ello. Fíjate que ahorita acabas de comentar algo que sí me llama muchísimo la atención. Muchos países que están teniendo crecimiento y desarrollo económico le están apostando a las tecnologías verdes, le están apostando a todo esto, energías limpias. Justo en Emiratos Árabes, pese a que son petroleros, le están apostando mucho a las granjas de paneles solares, China, incluso en la India también. ¿Y qué opinas de que México, en lugar de estar pensando en fuentes de energía renovables, está pensando en hacer refinerías? O sea, eso es lo que dice uno, ¿cómo es posible? O sea, el dinero creo que lo hay, porque una refinería no sale barata, pero aparte, ¿cuánto contamina? Y eso nos deja muy atrás en temas de, pues, estar a la vanguardia en tecnología y en apoyo al medio ambiente, ¿no? Mira, yo creo que al final del día México tiene que aprovechar su riqueza energética para generar desarrollo. ¿Y a qué me refiero con esto? México tiene grandes zonas en donde la incidencia solar, la intensidad de la energía solar le permitiría tener enormes granjas de paneles solares. Si esto además se combinara con que parte de esa tecnología se generara en México, es decir, no nada más la compramos, tendríamos una industria florescente alrededor de esa estrategia. Tenemos zonas en donde los ventiladores eólicos pues también pueden ser la alternativa. Pero se ven feos. Perdón. Bueno, ya hay nuevos diseños, o sea, en China se están explorando diseños en donde ya no es la hélice, sino son postes vibratorios. Wow. Porque al final de cuentas tú lo que necesitas es algo que esté moviendo y la vibración también es parte de. Entonces, tecnologías hay nuevas, alternativas, y lo mismo en la parte solar. Entonces, en ese sentido, me parece que México debería estar apostando a todo ello, así como lo hace a la parte, a las hidroeléctricas y al propio petróleo, porque al final del día el petróleo no nada más lo debemos de ver como algo que se transforma en gasolinas. Los plásticos, los químicos, toda la actividad del ser humano depende de los derivados del petróleo. Entonces a mí me parece que más que estar pensando en X o en Y, tendríamos que estar pensando en cómo combinar X, Y, Z, W y generar un portafolio energético que nos permita aprovechar lo que cada región tiene y lo que es necesario para otros sectores productivos y para la sociedad. Entonces yo pensaría más de forma incluyente más que excluyente, porque el país necesita alternativas. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que México tiene que pensar en renovarse en ese sentido, estar pensando en refinerías, estar pensando, digo, no, tal vez no está mal, pero si ves que no le están apostando a las tecnologías verdes, que es lo que les está dando un boom en muchos países, pues no inventes, ¿cuánto nos falta para llegar a esos niveles, no? Mira, yo creo que también algo que sí hay que ver es hoy los principales proyectos de lo que se llaman carboeléctricas están en China y están en Estados Unidos. ¿Esto qué implica? China está apostando por la energía verde, la energía renovable, pero no deja de explotar las energías tradicionales porque forman parte de algo que es muy claro. El sector energético por su naturaleza es un sector estratégico, es un sector de seguridad nacional. Sin energía un país no se mueve. Entonces necesitas tener un portafolio de energías y de sus derivados que permita que la actividad social y productiva avance. En Alemania, por ejemplo, tienen enormes campos eólicos en donde el problema que están planteando es que ya no tienen más terreno para poder, pues, entonces llega un momento en donde por eso no pueden dejar de lado la energía nuclear y no pueden dejar el gas que importan de Rusia. Y eso los rusos lo saben. Entonces, al final del día, sí creo que aquí lo que se tiene que generar, sobre todo en un país que tiene tantos rezagos como el nuestro, es poner objetivos de desarrollo sustentable, sin lugar a dudas. Y esto es como cuando lanzas un cohete al espacio, para despegar necesitas energía, mucha energía de inicio, y parte de esa pues la tendríamos que sacar de los derivados del petróleo.
que se pudiera tener una agenda de desarrollo en donde con cierto pragmatismo, pues como ocurrió con España en los 70s, la agenda fue, si nos metemos a escarbar al pasado, se va a ir el tiempo. Entonces, ¿qué hicieron los españoles? El pacto en la Moncloa después de esta sucesión es ir hacia el futuro, y yo creo que México tiene los suficientes rezagos y la magnitud de los rezagos es tan grande que lo que requiere es construir hacia el futuro, porque si seguimos quedándonos en el pasado no vamos a salir, y las condiciones negativas que eso va a generar van a acabar implicando que sigamos digamos perdiendo tiempo. Entonces llega un momento en el que se tiene que decir, a partir de aquí, con lo que hay, tenemos que avanzar hacia la construcción de una nueva realidad y hacer consensos, hacer acuerdos que permitan avanzar, ¿no? De otra manera el pasado tiene mucho peso y nos puede atrapar. Así es. Oye, platícame un poco más, esto ya es algo más personal, pero a ver, ¿cómo es que estudiaste una ingeniería y luego hiciste algo que tiene que ver con economía? O sea, ¿cómo estuvo eso? O sea, es súper interesante. Lo que pasa es que a mí siempre me gustaba la parte de ciencias físicas, matemáticas, pero pues digamos que al mismo tiempo busqué algo que pues fuera aplicable, ¿no? Y la electrónica y las comunicaciones, que es mi ingeniería, yo estudié en el Instituto Politécnico Nacional, Electrónica y Comunicaciones, pues eran algo que combinaba la parte de física con la aplicación. Entonces estuve estudiando ahí, pero desde muy niño pues también me atraían las ciencias sociales, la parte de la historia, y pues siempre fui lector muy ávido de todo ello. Entonces al final de cuentas llega un momento en que pues te percatas de que en realidad lo que más te interesa es, en mi caso, la ciencia social. Lo otro me gusta, no lo ejerzo, pero sí lo entiendo. Okay. Entonces, en ese sentido, pues cuando estaba a la mitad de la carrera, pues me di cuenta de que lo mío era más hacia la ciencia social, okay. Pero pues dije, tengo que terminar mi carrera, ya no iba a desperdiciar 2 años. Pues acabé la ingeniería y cuando terminé, pues busqué alternativas para estudiar una maestría y me fui al Colegio de México, donde pues conocí en ese momento a muy grandes maestros de economía, y pues de ahí terminé la maestría y después de ahí me fui a estudiar un doctorado, que me dieron una beca, pero mi doctorado está especializado en ciencias financieras. Okay. Entonces es en administración con ciencias financieras, y pues hacia allá me fui, pero fue porque la parte social me acabó jalando más que la parte de ciencias físicas, ¿no? Wow, qué interesante. Pero ¿estás de acuerdo que por lo menos en las matemáticas pues no hay resultados? O sea, todo es como exacto, ¿no? Tienes un resultado y ese es. En las ciencias sociales es muy complicado porque nunca vas a tener un resultado que sea el correcto, ¿no? Mira, lo bueno de las matemáticas es que puedes efectivamente demostrar por qué las cosas son, y en un momento dado eso permite tener seguridad sobre los resultados que se están alcanzando. La parte de ciencias físicas y de ciencias aplicadas, pues también hay un resultado que bajo ciertas condiciones es replicable y pues hay poco margen para que sea distinta. El problema con las ciencias sociales, no un problema, sino más bien la naturaleza de las ciencias sociales es que al final del día se derivan del actuar del ser humano y de cómo eso se transforma en una acción social, en un proceso social. Sí. Y la cuestión con el ser humano es que pues no necesariamente somos racionales, no necesariamente influyen muchas cosas que al final del día las ciencias sociales buscan estudiarlo, buscan analizarlo, pero por su propia naturaleza pues no son ciencias exactas, ¿no? Entonces, porque al final del día el ser humano pues no es exacto y probablemente nunca lo sea. No lo va a hacer porque pues las emociones, claro, conviven con los razonamientos, ¿no? Y las percepciones y sensaciones. Entonces, sí, como dicen, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Y pues sí, cada persona es distinta. Yo creo que eso es lo que hace que todavía sea más complicado, ¿no?
Y siento que a veces, en cuestiones de política, eso es lo que falla. Que lo que funciona en algún país lo quieren traer a otro y piensan que va a funcionar cuando el escenario, la concepción, todo es completamente distinto, ¿no? Esto es un proceso histórico, o sea, al final del día en donde estamos es el resultado de un proceso histórico, es el resultado de cómo hemos convivido, de lo que hemos hecho, bueno y malo, y en donde el estado cultural, el estado educativo, el estado económico, pues conviven, ¿no? Y generan una realidad social. Pretender traer sin filtros y sin procesos de adaptación cualquier teoría económica o cualquier teoría social y tratar de implementarla en el país sin adecuarla a esa realidad, evidentemente pues no puede tener éxito, ¿no? Se necesita aterrizarla, ¿no? Claro, sí, es por eso que muchas cosas que dicen, a ver, si en Brasil funcionó, si acá funcionó, ¿por qué en México no? Y dices, pues creo que es lo malo, que no hacen un estudio y que quieren traer realidades distintas a la de nosotros, ¿no? Y que a lo mejor luego también los ejemplos que tomamos no son necesariamente los más afortunados, ¿no? Si hoy, por ejemplo, volteáramos a ver al este de Asia, pues se ven casos de éxito en donde lo están haciendo distinto al resto del mundo, incluyendo Europa e incluyendo Estados Unidos. Pero eso les ha permitido salir de niveles de pobreza y de marginación de manera muy acelerada. Entonces, al final del día yo creo que sí es muy importante ver hacia el exterior, buscar los mejores casos de éxito, pero sin olvidar el proceso histórico y cultural en el que estamos inmersos como país, como sociedad, y en donde además tendríamos que fragmentarlo en la realidad de las distintas regiones del país, Claro. Que es muy distinto. Exacto. El empuje industrial empresarial de Nuevo León que la situación que se vive en Chiapas, Oaxaca o Guerrero. Entonces, esos filtros tienen que existir, pero siempre apuntando hacia el futuro, siempre apuntando a cómo logramos desarrollo. Y a mí me parece que el país vive en un ciclo en donde es mucha política y los resultados se dejan en un papel secundario. Claro. Sí, justo esto que comentas me recuerda un poco a cómo se trató la pandemia. O sea, obviamente nosotros empezamos después que muchos países, ¿no? Recordamos que todo empezó allá en Wuhan, China, y hubo lugares donde también les llegó el virus, por ejemplo Singapur, si mal no recuerdo, y pudieron pues domar como este tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque desde un principio pues usaban el cubrebocas, la gente no salía. O sea, siento que se tomaron muy en serio todo el tema. Y aquí en México tuvieron que pasar casi 5 meses para que dijeran que sí se pusieran el cubrebocas. Entonces, dices, puedes ver el ejemplo de muchos países, cosas que sí les han funcionado, y más cuando es un tema de salud. Y aquí en México siento que no le apuestan a eso, a ver qué es lo que está funcionando en otros lugares. Pues y ahí vuelve a coincidir lo que hemos platicado en otro momento, el sistema educativo. Singapur, Corea, China, previo a todo esto, el cubrebocas ya formaba parte de su realidad por algunas cuestiones de contaminación, por algunas cuestiones de salud distintas a esto. Llevarlo a un siguiente nivel pues no fue tan difícil. Segundo, porque se sigue, las decisiones que toma la autoridad en aquellos países son consideradas como una directriz, ¿no? Es decir, al final del día, si la autoridad dice es que hay que usar cubrebocas porque eso es la forma de atender el problema de salud, se entiende que es una preocupación real y que en un momento dado se debe de seguir esa directriz, que es hay una razón por la que se diga. Entonces, hay una realidad cultural, educativa, y previa que les facilitó y por ejemplo países como Singapur han invertido tal cantidad de recursos en su sistema educativo que eso les facilita muchas cosas. Hoy los resultados de Singapur en ciertas áreas de ciencia y tecnología superan a los de Japón. Entonces cuando hace 50 años estaba muy mal. Entonces la educación es parte de la explicación de muchas de estas cosas, ¿no? Pues esperemos que nuestras autoridades en nuestro país le apuesten a la educación y vean que yo creo que va a ser
si no es la única, va a ser de las pocas salidas para que nuestro país crezca, sea próspero y tengamos mejores ciudadanos, yo creo, ¿no? Mira, apostar por la educación es una apuesta segura. El único detalle es que el resultado políticamente no se va a ver hoy, se va a ver ya de forma tangible dentro de 10, 15 años. Y entonces apostar por la educación requiere también cierta perspectiva de mediano y largo plazo y entender que es por un bien que probablemente no vayamos a ver. Sin embargo, eso no implica que no se puedan tomar acciones en el corto plazo, ¿no? Y eso es en lo que tendríamos que estar trabajando a través de generar consensos, de generar un diálogo que nos permita encontrar alternativas, porque México no parte de cero, ¿no? Al final del día sí tenemos una base importante de la cual podríamos generar crecimiento y desarrollo, simplemente es alinearla a través del diálogo. Claro, esperemos que así sea y que aunque no lo veamos ahorita, pues las próximas generaciones sí, y en algún momento México pues pueda llegar a ser una potencia, ¿no? Tienen todo para hacerlo. Pues al final del día el recurso humano está, o sea, aquí no estarían las grandes empresas si no hubiera suficiente, si el sistema educativo no tuviera un mínimo para que pudieran tener esa actividad que les permite exportar a Estados Unidos, a Canadá, a Europa. Entonces hay un mínimo ahí. Necesitamos que sea más amplio, más generalizado. Tenemos cierta base empresarial, tenemos recursos naturales y una localización geográfica que hasta que no exista otro Pangea, pues no nos la va a quitar nadie, ¿no? Entonces, en ese aspecto el potencial está. El gran desafío para todos los liderazgos, y hablo políticos, empresariales, sociales, académicos, es cómo alineas todo eso. Ese es el gran problema de cómo alinear lo que está, pero que está muy suelto.